Vamos a seguir entonces con el salmo que nos convoca hoy, que es el Salmo 46. ¿Se acordaban lo que dijimos? Era un salmo de... Por acá sonó bajito. Confiantes. Muy bien. Si miramos el título, dice la presencia salvadora de Dios en medio de su pueblo. Y ya lo hemos leído cuando comenzamos rezando. Alguna particularidad yo se los muestro de nuevo. Fíjense bien. Ahí termino. Lo volvemos a ver. Yo lo que encuentro en el 8 y el 12... ¿Qué ven? Que siempre hay Señor de los ejércitos. Claro. Está con nosotros. Y después dice, es el Dios de Jacob. Sí. Esa diferenciación. Bueno, esa es la primera parte. Claro. Si vamos a la otra parte, mira el 8. El Señor de los ejércitos, y el 12 también. El Señor, como nuestro baluarte, es el Dios de Jacob. Muy bien. Vamos a la otra parte. En el 12 que ven, el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Una de las características de la poesía hebrea es la repetición. Nosotros tenemos las poesías con rima. ¿Quién se acuerda de una poesía con rima? En el cielo las estrellas, en el campo las espinas. El Señor y Cristo, la República. Rima, ¿verdad? Bueno, la característica de la poesía hebrea es la repetición. Y aquí lo vemos clarísimo. Está el versículo 8 y el versículo 12. En el texto hebreo no está el 4. Está agregado en las Biblias. ¿Por qué? Porque se veía que por la estructura del Salmo, que está compuesto de 3 partes muy claras, necesitaba poner el estribillo, ¿sí?, dividiendo primera y segunda parte. ¿Sí? ¿Tiene algo que ver cuando en la celebración se repite la antífona? Bueno, eso se llama responsorial, ¿no? El salmo responsorial. Por ejemplo, dice esta antífona: el Señor de los ejércitos es nuestro alcázar o nuestro refugio. Se lee la primera estrofa y todos repiten el Señor de los ejércitos. Sí. Generalmente en el Salmo se toma un verso que sea significativo y se lo pone de antífona para que la gente repita. Las antífonas no siempre están adentro del Salmo. Se toma una para poder celebrar la misa y poder repetirla. Eso sí, porque cuando uno lee los salmos de la liturgia cotidiana, tienen 2 antífonas, pero si vamos al libro, no la tiene. No la tiene. Pero esta es una característica. Aquí lo tenemos como preparado para rezar en forma responsorial. Bueno, entonces vamos a detenernos en la primera parte. Resalté en rojo esa palabra que dice pausa, que está incorporada en el texto, dice Sela, cada vez que termina Jacob, luego Dios de Jacob, Sela, que se traduce en pausa, y luego el Dios de Jacob, Sela, y se traduce en pausa. De esa manera están muy claramente marcadas, si fuera una canción, las 3 estrofas, decimos, y tiene el estribillo o la antífona intercalada. Por eso lo elegí para comenzar, porque es una de las características de la poesía hebrea, para que así veamos cómo lo vamos a encontrar repetidamente a esta característica. Por ejemplo, ese salmo que dice: porque es eterna su misericordia. Se acordó de nuestros padres, porque es eterna su misericordia. Y nos sacó de la tierra de esclavitud, porque es eterna. Es como la rima de ese salmo que va marcando el tiempo. Bueno, miremosle más de cerca a esta primera parte. ¿Qué más descubren? ¿Qué podemos ver? Tiene mucho de naturaleza. Habla del fondo del mar,
Se agitan las olas, abordan las montañas. Muy bien, hay un movimiento ahí, ¿no? No tememos, dice, aunque la tierra se conmueva, las montañas se desplomen hasta el fondo del mar, una imagen bastante fuerte, se desplomen hasta el fondo del mar, aunque bramen y se agiten las olas. Esta imagen ya nos va dando como un sonido de esas noches de tormenta cuando el mar se pone bravo. Extremo y el peligro. agua, Extremo peligro. extremo peligro. El agua va chocando contra las rocas y se escucha ese ruido de agua fuerte. ¿Y qué concluye? El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Si vamos al versículo 2, vemos unas características. Es nuestro refugio, es fortaleza, es ayuda. Muy bien. En el 4 es baluarte. Y sobre todo, esta acentuación que pone, Él está con nosotros. Y ese está con nosotros, o el inicio del versículo 2, el Señor es para nosotros. Si lo vemos en hebreo está más marcado ese nosotros, pero acá dice el Señor es nuestro refugio. Pero ese es nuestro como está con nosotros, es como una expresión de estabilidad. Está con nosotros, es para nosotros, es refugio, es fortaleza, es seguridad, ¿no? Es firme. Frente a todo que se mueve, frente a esta imagen del cataclismo o del cisma, si alguna vez pudieron experimentar lo que es un temblor, entonces todo tiembla, nos da mucho miedo, y en cambio esta presencia del Señor es seguridad, es firmeza, es roca, como que nos está mostrando que el Señor nos sostiene, que es estable, que frente a toda esta tormenta, a este cataclismo, no tenemos miedo por eso, porque Él es nuestra roca, porque Él es nuestro baluarte. Entonces va como afirmando esta grandeza de Dios, que es para nosotros, que está con nosotros, y este está con nosotros nos hace acordar un poco al Emanuel, ¿no? El Señor está con nosotros, es el Dios que camina con nosotros. Y entonces marca esta contraposición entre el movimiento de la tierra y la estabilidad y la grandeza de Dios. Y entonces, en el peligro o en la angustia, no tenemos miedo, porque sabemos con toda confianza, por eso decíamos es un salmo de confianza, sabemos con toda confianza que Él está con nosotros. Y entonces esa es la experiencia que está haciendo el salmista con esta contraposición de que lo que ve es todo lo que se mueve, pero supera lo visible, en cambio cree en lo invisible. ¿Y quién es lo invisible? Dios. Dios que está allí estable, que no se ve, pero que creo. Por eso decíamos esa relación en los salmos de una realidad o de una situación, que acá es el cataclisma, y el orante cree. Entonces aquí se dan las cosas, se da el momento de la angustia, la dificultad de la tormenta, y se da la fe, que es lo invisible, que es Dios, que me hace proclamar: el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Nuestra fortaleza, nuestra seguridad es el Señor de los ejércitos, con todo su poderío, con toda su
grandiosidad, quiere decir que me hace superar este cataclismo que ya vemos que es un movimiento muy fuerte por toda la descripción y por las repeticiones que va haciendo. Ahí también va mostrando repeticiones, cuando en el Salmo va diciendo los peligros, la tierra se conmueve, las montañas se desploman, braman y se agitan las olas, se sacuden las montañas, ¿no? Va repitiendo este temblor, este movimiento, como que las bases de la tierra se estuvieran moviendo y entonces hace que todo se mueva. Si es tan fuerte esa imagen, es más fuerte el Dios invisible en quien creo, como para sentirme seguro. Esa sería la proclamación de la primera parte, teniendo como clave la fe, de creer en Dios que está sosteniendo. Vamos a la segunda parte. Algo ya habíamos dicho del río que recorre la ciudad. ¿Qué más descubren? Un poco más parecido a lo que la vez en la primera parte, porque dice que la ciudad de Dios nunca vacilará, que la socorrerá, que después dice tiemblan las naciones, se tambalean los reinos. Ahí sigue como una continuidad de lo que sucede y después vuelve los canales del río alegran la ciudad de Dios, la santa morada del Altísimo. Es como que abandona la naturaleza Sí. y se vuelve ya a la ciudad. La ciudad, el reino, las a los naciones. reinos. Muy bien. a lo construido por el hombre. Pero también está esto de la firmeza y de lo que se tambalea y lo que tiembla. También porque seguimos presentando esto, pero está mostrando como la presencia en la ciudad y en relación a las naciones y a De los los hombres. hombres. Es decir, aunque tambaleen, Sí. tiemblan las naciones o se tambalean los reinos, el Señor está ahí presente y entonces da esta imagen de seguridad o fortaleza, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo sería esa contraposición que estamos viendo? Que después de todo este movimiento, toda esta tormenta, los canales del río alegran la ciudad de Dios. Así como que estoy escuchando ese correr de las aguas, pero que alegran la ciudad de Dios, me está diciendo. Se está refiriendo a la ciudad que es Jerusalén. Y ese correr de las aguas ya es un sonido distinto del sonido de la tormenta, que decíamos un sonido fuerte que me atemoriza acá. Como más suave. Es más suave, como que tiene el canto del río, que corre como agua encauzada, ya no estaríamos en la tormenta. Entonces está mostrando cómo puede ser este correr del agua que alegra la ciudad de Dios, si es Jerusalén, es la ciudad donde habita el Altísimo. Y la ciudad de Jerusalén tiene en la parte sur del templo el monte Sión. Este es un cántico de Sión. Y en esa parte hay un canal que se llama el canal o la fuente de Siloé. ¿Se acuerdan que en el Evangelio hay una parte donde habla de la piscina de Siloé? Porque justamente Tenían que tirar al paralítico. que tenían que entrar ahí. Bueno, esas son las aguas que corren por la ciudad de Dios y está evocando ese canal o esa fuente de Siloé. También el trasfondo de esta parte está significando el jardín del Edén, con los ríos y la alegría. Lo podemos leer en Génesis, capítulo 2, del 10 al 14. Quien lo va encontrando lo puede leer. Génesis, capítulo 2, del 10 al 14.
De Edén nace un río que riega el jardín, y desde allí se divide en 4 brazos. Sí. El primero se llama Pisón, es el que recorre toda la región de Javilá, donde hay oro. El oro de esa región es excelente, y en ella hay también bedelio y lapidazuli. El segundo río se llama Gijón, es el que recorre toda la tierra de Cus. El tercero se llama Tigris, es el que pasa al este de Asur. El cuarto es el Éufrates. Muy bien, ahí va mostrando cómo en el jardín de Edén es una tierra fértil y fecunda que está regada por estos brazos del río. Y aquí también nos hace resonar este salmo que el río alegra la ciudad de Dios. Y bueno, también podemos, hoy me nombraba aquí Marta también el Cantar de los Cantares, también podemos hacer una relación o un paralelo con el libro del Cantar de los Cantares, donde esta simbología de la fecundidad está en el agua que fecunda la tierra, pero también en la fecundidad de la esposa y de la mujer. Porque nosotros podemos leer en el Cantar de los Cantares, vamos a buscar la cita, en el 4.12, cuando va a ser una mención de la mujer o de la esposa, que es fuente. Y entonces podemos también relacionarlo con la fecundidad de la madre, ya que nace la criatura en su vientre, y es una fuente, porque si pensamos en el líquido amniótico, entonces el bebé va a estar rodeado justamente de esta agua que está fértil. El Cantar de los Cantares 4.12 dice: Huerto cerrado y manantial bien guardado. Muy bien, huerto cerrado o manantial bien guardado. Ahí es donde decimos que la fertilidad no es solamente de la tierra, sino también está relacionado con la fecundidad de la esposa o de la madre. Después dice fuente también en el capítulo 4, en el versículo 15. ¿Alguien lo puede leer? Fuente que riega los jardines, manantial de agua viva que fluye desde el lugar. Muy bien. Entonces ahora podemos recordar que también Jerusalén fue nombrada como ciudad madre, ¿no? Recuerdan que en algunos salmos, por ejemplo, vamos a nombrar el Salmo 87, está hablando de Jerusalén madre y está ligada a esta simbología. Salmo 87, versículo 6, 7. ¿Lo veo? Sí. A registrar a los pueblos el Señor escribirá: Este ha nacido en ella, y todos cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes de vida están en ti. Muy bien, ahí tenemos a la ciudad que es madre, Jerusalén, de donde he nacido, y dice: todas mis fuentes están en ti. Bueno, y ahí encontramos la resonancia de este verso. Los canales del río alegran la ciudad de Dios, y está hablando de la santa morada del Altísimo, haciendo referencia a Jerusalén. Entonces vemos en ella esta característica de la ciudad de Dios, que se alegra por sus ríos, por sus canales que corren, y porque ella también va gestando hijos. Todos tus hijos se reunirán en Jerusalén, o madre de todos los pueblos, o ciudad de paz también, como lo dice su nombre, ¿no? Porque Jerusalén, Shalaim, sería en hebreo, que viene de la raíz Shalom, paz, es decir, ciudad de paz.
Jerusalén, Jerusalén, el nombre quiere decir ciudad de paz. Y eso para avanzar un poquito más, ir a la tercera parte. Acá en la tercera parte decía, vengan a contemplar, y acá ya hay un llamado, ¿no? En esta tercera parte, desde el versículo 9, vengan a contemplar las obras del Señor. Él hace cosas admirables en la tierra. Elimina la guerra hasta los extremos del mundo, rompe el arco, quiebra la lanza y prende fuego a los escudos. Ríndanse y reconozcan que yo soy Dios. Yo estoy por encima de las naciones, por encima de toda la tierra. Aquí está ya un poco evocando cómo Jerusalén va a convocar como ciudad donde se va a desarrollar la paz mesiánica, ¿no? Vengan, todos los pueblos vendrán a ella a contemplar las obras del Señor. Y después esta expresión tan hermosa que está evocando al final de los tiempos, cuando todas las guerras se transformen en paz y los mismos instrumentos de la guerra se transformen. También en el profeta Isaías hay una expresión: rompe el arco, quiebra la lanza y prende fuego a los escudos. Como que son destruidos todos los instrumentos de la guerra porque han terminado de haber luchas, se ha terminado de haber guerras, y está evocando así, como decíamos, esta paz mesiánica. Y así termina invitando a reconocer esta grandeza de Dios, que nos concede totalmente su paz. Si piensan en las tres partes, partiendo de todo el cataclismo y de la tormenta y de las aguas desbordantes, que era un caos, como si fuera antes de la creación, el Señor estabiliza las naciones, es la roca firme, es la ciudad de paz, donde los ríos la recorren y alegra la ciudad de Dios. Este salmo, que tiene como título La presencia salvadora del Dios en medio de su pueblo. Ahora que hemos visto un poco las tres partes, el mensaje, este estribillo que repite, que lo va mostrando una vez y otra vez, hemos un poco analizado los verbos, las palabras, la ciudad, la significación que tiene con respecto a otros libros del Antiguo Testamento. Hicimos algún paralelo con el Nuevo Testamento. Ahora podemos, todo este análisis que hicimos así, reunirlo y poder pensar un mensaje para nosotros. Si nosotros tuviéramos que ponerle un título a este salmo, ¿qué título le pondríamos, por ejemplo? De optimismo, porque a pesar de todos los sufrimientos o cosas que me sucedan en la vida, el Señor va a estar siempre presente. Él es mi abá, mi papaíto, Él me cuida, Él es misericordioso, Él me habla al corazón. Es importante que yo hable a mis oídos Para escucharlo, muy bien. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Muy bien, y ahí lo experimento en la vida. Ahora puede ser que lo que está escrito es como que hay tres versículos que van enunciando, y yo siento que el cuarto, el Señor, es como una respuesta de los que oyen ese mensaje. Como decíamos, así en forma responsorial. Sí, claro. Es decir, acá llega hasta aunque bramen y se agiten las olas, y repetimos, el Señor de los ejércitos. Sí, decíamos que en el original esta parte no está agregada porque
como veíamos estas tres partes, es una secuencia, se hace necesario poner el estribillo allí. Y es como invitando a confesar que el Señor está con nosotros y que es nuestro baluarte. ¿Y eso por qué se habrá perdido? Pregunto, no sé, ¿por qué falta? ¿Por qué falta? ¿Por qué se habrá perdido? Porque a lo mejor no estaba escrito, pero después cuando se compone, la Biblia lo agrega. Y está en las notas. Si ustedes se fijan en las notas del pueblo de Dios, dice que está agregado. Abajo, Sí. si se fijan en la nota, es muy importante leer las notas en como metodología. Dice 46.4. El estribillo no se encuentra en el original hebreo, pero la estructura del salmo parece exigir la repetición en este lugar, porque el salmo, como vimos, está dividido en tres partes. Entonces, cuando se compilan los salmos, se agrega este versículo que no estaba en el original, porque se cree que es importante para rezarlo con esta repetición, y porque también veíamos que es una de las características de la poesía hebrea, y este salmo lo evoca muy claramente, por eso lo poníamos al inicio, para que ir aprendiendo que los salmos tienen esta característica de repetir. Y no es que a veces nosotros con nuestro lenguaje, cuando escribimos, tratamos de poner otra frase, ¿verdad? Para no repetir las palabras. Y si vos haces un escrito literario, te corrigen. Esta palabra acá no puede estar repetida. Entonces no es que cuando rezamos el salmo vamos a decir, bueno, esta parte ya la dije porque está repetida, sino que es el ritmo que me va llevando con este salmo, entonces no lo tengo que saltear porque ya lo dije, según lo que nos educan en la escritura literaria, sino que es justamente, ¿por qué se les ocurre que lo va a repetir una vez y otra vez? A mí me parece que es el género literario que lo pide, pero... Porque lo voy afirmando, lo voy aprendiendo, lo voy interiorizando en mi corazón. El Señor es mi roca, Él está con nosotros. Una pregunta, hermana, ¿no? Sí. Porque ahí el que escribió, el que habla es el Señor, que es nuestro refugio y fortaleza. Sí. Es otra persona. Pero el Salmo termina como que Dios es el que habla. Porque dice, ríndanse y reconozcan que yo soy Dios. Yo soy Dios. A mí me llamó poderosamente la atención porque concluye el Salmo con la palabra de Dios, digamos, con que Él se hace presente, ¿no? Como que es Él el que está hablando, ¿no? De todo lo que pasó, todo lo que describe el poeta, el que escribió el Salmo, pero concluye con eso, de que yo soy tu Dios, ¿no? Él hace todo esto, el poder, Su grandeza, mostrando su majestad, su grandeza, por eso al inicio decíamos su primacía. Sí. Y bueno, y allí confiesa después toda la asamblea, el Señor de los ejércitos está con nosotros, porque es como esa respuesta, yo soy Dios, entonces nosotros contestamos, sí, el Señor está con nosotros, es nuestra casa del Dios de Jacob. Acá en la nota hay que dice que es un salmo de los que recuerda la liberación y la cosa de Jerusalén en tiempos de Isaías. O sea que lo ubica temporalmente, ¿no? Temporalmente también. No todos los salmos los vamos a poder ubicar históricamente, pero algunos sí se pueden ubicar. Por ejemplo, nombramos también los del exilio, los relacionamos cuando habla de la nostalgia porque están en el tiempo del exilio. Pero bueno, de todas maneras los vamos insertando en nuestras oraciones y con ese contexto histórico los vamos apropiando a nuestra oración. ¿Algún otro título que le quisieran poner? ¿O algún mensaje que quieran sacar? Así vamos concluyendo con estas resonancias que nos va dejando el Salmo. A mí tengo una traducción, la de Shekel, que en vez de decir Dios de los ejércitos, dice Dios Todopoderoso. Sí. No sé si es una ceñirse al texto, como uno no sabe hebreo, entonces
no se sabe si es el texto original o que en realidad el significado de Dios de los ejércitos. ¿Me explico? Pero es como que es menos belicoso. ¿Habrá elegido eso el traductor? Claro, no un Dios de guerra, Claro. sino que está mostrando su Su poder. decíamos su majestad, su grandeza, ¿no? La supremacía de Dios, más que es un Dios que va a venir a luchar, para que en el lenguaje de hoy no lo entendamos equivocadamente, sino que está mostrando que es todopoderoso. Y acá le da un nombre que yo nunca lo vi. A ver, El Señor Sabaoth. Sebaot. En la Biblia de Jerusalén. Sabaoth. Sebaot o Sabaot, porque no se olviden que cuando nosotros decimos el texto en hebreo, las vocales no están porque son consonantes, después se agregan debajo, pero Sebaot o Sabaot quiere decir de los ejércitos. Ah, también. Sí. Sí, qué raro porque no lo aclaran así de página nada. Ya me estaba echando al Google. Para ponerlo y que salga. La Biblia de Jerusalén. En la Biblia de Jerusalén aparece Sí, tiene notas muy importantes. La Biblia, de Jerusalén. Las Biblias van teniendo introducciones y notas pastorales que nos van explicando algunos significados que no están claros en el texto. Y es importante que aunque tengan letra chiquita, lo leamos. Nosotros lo leamos con atención porque ahí vamos aprendiendo mucho para después poder leer bien la Biblia y en el caso del libro de los Salmos para poder rezar un salmo en alguna situación que esté viviendo y me ayudo para rezar junto a la oración de Israel. ¿Ves? Ella, por ejemplo, hizo la fotocopia de la introducción y de ahí, claro, mientras uno va haciendo un curso, además va leyendo las introducciones de la Biblia y es todo un material importante. Y yo creo que el salmo es más importante si está en paralelo con otras, porque a lo mejor en otros textos se interpreta todo el contexto de lo que quiere decir, pero en el salmo una palabra puede cambiar el significado, ¿no? Como esto. Sí. Y le vamos buscando también, lo que fuimos haciendo hoy es ir buscando también paralelos para poder ir ampliando el significado y ver el orante salmista que era lo que iba escribiendo y que era lo que iba pensando. ¿Existe el género literario salmo o salmo, que es el género literario de súplica? Por ejemplo? Cánticos. Cuando decíamos de los Sí, porque usted dijo acá géneros, claro, los tres grandes que nos dan dan son súplica, himnos, súplicas y acciones de gracias. Ah, está. Sí. Entonces, esos serían los géneros Claro. literarios. En forma mayor, digamos. También están los salmos reales, este que dijimos que es un salmo de confianza. Ajá. Y después mencionamos también otros salmos fuera de la Biblia que serían los cánticos. Y ahí cuando me decís cantos estarían los cánticos del Nuevo Testamento, por ejemplo. Ajá. Hay cánticos también en el Apocalipsis, los cánticos de las cartas de Pablo, que son también. Bueno, ven cuántos salmos vamos descubriendo. Bueno, y con esto entonces concluiríamos con nuestro salmo 46. El Señor de los ejércitos está con nosotros y eso nos da seguridad y eso nos da la certeza de que Dios nos acompaña en nuestro camino. Como decíamos, el Señor Todopoderoso nos acompaña en cada momento de nuestra vida y de nuestra historia. Bueno, para los que estuvieron conectados en internet tienen también los materiales que van a poder descargar. Ustedes también, lo que no alcanzaron a anotar, van a tener el material de descarga. Bueno, les agradezco la presencia, les agradezco también estar conectados a través de internet para compartir este curso sobre los salmos y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.